conocen, voy a dar el inicio formal. Bueno, en el marco entonces del proyecto de perfeccionamiento para profesores del sistema escolar, ppse.usach.cl de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile, les damos la bienvenida a esta instancia de charla que se denomina la importancia de programar y pensar computacionalmente. ¿Ya? Como les decía recién, esta charla se enmarca en la asignatura de los planes electivos de tercero y cuarto medio, de los 9 programas de estudio de programación y pensamiento computacional. Así que los dejo hoy con las relatoras, bueno, profesoras de profesión, y también María José Moreno, doctora en matemática, y Alejandra Lucero, magíster en educación matemática. Así que los dejo con ellas. Bienvenidas también y gracias por esta instancia, Alejandra y María José. Agradecer también la motivación de los profesores, de los colegas que están acá, porque sabemos que este tiempo, y yo siempre lo repito y lo voy a seguir repitiendo, de que es su tiempo libre y asisten a esta instancia que ustedes mismos nos solicitan y nosotros nos preparamos, como decía Valesca, trabajamos para ustedes. Y ahora se nos está uniendo Alejandra, así que varios de ustedes ya lo conozco, el profe Carlos Catriana, el profe Medellín, así que veo los nombres, otros, discúlpenme si no alcanzo a ver todos los nombres, pero son los que más latente tengo, así que ahora quiero que conozcan a Alejandra. Está nomás buena onda que yo, así que nos vamos a complementar bastante. Y también, como decía Valesca, estamos trabajando para ustedes para proyectar ya para el 2022 algo más contundente. Estamos trabajando en eso. Hola, entonces, yo Hola. soy Alejandra Lucero, contenta de estar aquí dando esta charla para ustedes, esperando que se motiven, ¿cierto?, para poder cursar este curso. Acción formativa. Es un tema sumamente interesante y espero que todos ustedes también lo vean de esa forma. Intentaremos traspasarles nuestra motivación a todos ustedes, a todos y todas ustedes. Así que comencemos, yo creo. Sí, Alejandra, muchas gracias. Como decía María José, se ha incorporado a nuestro equipo Alejandra, así que también le damos la bienvenida. Dele nomás. Ya, pues esta parte era de la presentación, ¿cierto? Somos profesoras de profesión. Yo hice clase harto tiempo en colegio y de verdad que me hubiese gustado mucho estar ahí cuando renovaron esto de los electivos de matemática. María José, ¿quieres aportar algo? No, o sea, a mí me encanta la programación, me gustan los programas, ya muchos me conocen también por GeoGebra, que ahí se usa mucho el pensar computacionalmente, el programar, el dar las instrucciones claras. Entonces, esto es, o sea, es un desafío para todos nosotros, este electivo. Y en particular nosotros lo hemos comentado, estamos súper contentas con este electivo, sé que puede atemorizar un poco, porque no es algo, por ejemplo, con geometría o con lo otro, que uno tiene una pequeña noción o algo de noción, y acá no, pues a veces nos quiebra el esquema. Pero sí, o sea, a mí me encanta todo lo que es la computación, Alejandra mucho más que a mí. De hecho, es profesora de esto, hace muchas clases de esto, así que ahí hay que aprovecharla. Yo aprendo con ella también. Hay que darle honor también al título, profesor de matemáticas y ciencias de la computación. Alejandra, también salimos todas de la USACH, sí, de la LEMSE. Sí. La primera pregunta para ustedes, profesores, es si ustedes tienen algún acercamiento a la programación. Pueden levantar su manito diciendo sí, ok, no, el dedito para arriba, dedito para abajo.
En el chat, ahí el profe Samuel y el profe Cristóbal dicen que sí. Ya. Ah, Lemce por ahí también. Muy bien. Ya, hay muchos que no también. Entonces tenemos de todo. Sí. Sí, yo nada. Diplomado en Python. Eso es otro nivel. Ahí Bien ahí. tú puedes conversar ahí con Python. Yo llegué hasta Java y C++. ¿No? Bueno, pero no, pues, sí, la charla no es para Python. Pero bien ahí, Marco. Muy bien ahí, profesor. Ya, entonces comencemos. Ya. ¿Qué significa eso, bebé? O sea, VB. ¿De qué cosa? Ah, ese es antiguo. Visual Basic. Un lenguaje de programación bien antiguo. Scratch. Ah, bien ahí, Scratch. Ya, entonces ahora vamos a mencionar ciertas cosas. A modo de introducción, profesores, decirles que en 1938 se creó la primera máquina que se consideró un computador. Y se consideró un computador por el hecho de que utilizaba sistemas binarios y lógica booleana para poder funcionar. Todas las otras máquinas de antes no utilizaban esas cosas, entonces no eran considerados como computadores. Este computador se llamaba Z1, fue creado por un señor alemán. Y la verdad es que desde ahí, desde que se creó ese primer computador, la automatización de procesos ha sido inminente hasta el día de hoy. Aquí vemos una especie de línea de tiempo, ¿cierto? Una evolución de los computadores. La primera imagen tiene que ver con algo que se llama supercomputador. Esos supercomputadores se utilizan en empresas grandes. Y también vemos otros computadores, como los computadores de escritorio, ¿cierto? Desde su versión más tosca hasta lo que conocemos hoy en día. Vemos también portátiles, ¿cierto? O notebooks. Estos notebooks también han evolucionado después a tablets y hartos artículos más, porque la idea de todo esto es que sean cada vez más pequeños, ¿cierto? Que no nos cueste transportarlos a ninguna parte y que tengan cada vez más aplicaciones que nos hagan más fácil también el uso de estos mismos computadores. Entonces, cuando yo hablo de automatización, a lo que estoy haciendo referencia es a que vamos a utilizar la tecnología, ¿cierto? Pero para realizar tareas casi sin la necesidad de las personas. Esa es la idea de la automatización. Y decimos casi sin la necesidad de las personas, porque en realidad estas máquinas igual necesitan de alguna persona que las haga funcionar, ¿cierto? Y también tienen alguna persona que las configuró de cierta forma para que realizaran cierta tarea. Entonces, la pregunta, a ver, por ejemplo, María José, por favor. Por ejemplo, en esa primera imagen, nosotros vemos una construcción de automóviles en serie y que está siendo realizada por robots. Alguien le dio las instrucciones a esos robots para que pudieran crear o construir estos autos, ¿cierto? Y también hay alguien que tiene que estar pendiente de que la realización de esta tarea sea la correcta. Se nos vuelve loco un robot ahí, déjala embarrada. O sea, alguien tiene que estar pendiente de que la cosa realmente funcione. Vemos también una máquina de medicina, ¿cierto? Relacionada a la medicina, para tomar exámenes, ya sean ecografía, escáner, qué sé yo. Tenemos los electrodomésticos, es decir, tenemos muchas máquinas, estamos rodeados de máquinas el día de hoy, y cada máquina que realiza alguna tarea fue configurada por alguien. Fue configurada con alguien para que realizara esa tarea. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a llamar usuarios a todas las personas que hacen funcionar estas máquinas. Es decir, todos nosotros somos usuarios. Usuarios, por ejemplo, de la lavadora. ¿Qué hay que hacer para que funcione? Apretar unos botoncitos, ¿cierto? Si quiero que solo lave, si quiero que lave y enjuague, o si quiero que haga el proceso completo, todo eso lo hacemos nosotros apretando botoncitos. Esa es la parte de la automatización.
Sin embargo, hubo una persona atrás, ¿cierto?, que configuró esta lavadora para que yo, al apretar ese botoncito, hiciera justamente lo que quiero que haga. Es decir, profesores y profesoras, que estas máquinas están creadas para un usuario cualquiera, un usuario tipo. No es necesario ser especialista en algo para poder hacer funcionar estas máquinas, ¿sí? O no es lo que se espera. Hay otras un poco más avanzadas, qué sé yo, como quizás estas de la medicina, que no cualquiera puede hacerlas funcionar, pero porque no conocemos el tema de la medicina, en realidad. Entonces, la automatización ha llegado a tal nivel que también contamos ahora con aplicaciones, ¿cierto?, que nos hacen relacionarnos entre nosotros mismos como personas a grandes distancias, como lo son las 3 aplicaciones que están ahí abajo, ¿cierto?, las redes sociales. Y también yo creo que el último avance, no el último, pero uno de los últimos avances es el que está ahí entre medio, el smartwatch, un reloj, ¿cierto?, inteligente que nos dice muchas cosas y que está conectado incluso con nuestros celulares y tiene 1.000.000 de aplicaciones metidas adentro. Eso es algo, para mí, de cierta forma, impactante, porque hasta los niños pueden utilizar esas cosas y no necesitan mayores conocimientos. Pero entonces la pregunta a todo esto es, ¿cómo se le darán las instrucciones a estas máquinas para que hagan lo que yo quiero que hagan? Esa es la pregunta que motiva la charla de hoy. Entonces, avancemos a la siguiente. ¿Por qué aprender a enseñar esta cosa de la programación, ¿cierto?, y el pensamiento computacional? El Ministerio de Educación dice que los avances de la automatización, así como el uso extensivo de las herramientas digitales y de la inteligencia artificial, traerán como consecuencia grandes transformaciones y desafíos en el mundo del trabajo, por lo cual los estudiantes deben contar con herramientas necesarias para enfrentarlos. Y aquí es donde entramos todos nosotros. Ustedes, ¿cierto?, como profesores para poder enseñarles, bueno, nosotros como profesores para poder enseñarles a nuestros estudiantes toda esta cosa de la programación y la lógica computacional. Y otra pregunta importante es decir, ¿por qué este electivo forma parte de matemática? ¿Por qué no podría formar parte, por ejemplo, de tecnología? Educación tecnológica creo que se llama ahora en el colegio. Porque en realidad en educación tecnológica deberían enseñarles ciertas cosas de computación. Pero no, tiene que ver con la matemática. ¿Y por qué? La matemática se basa en la lógica. Y la lógica es la ciencia que se usa para evaluar un argumento. Mientras que programar es resolver problemas mediante algoritmos. Ustedes me podrían decir ahora, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces programar con matemática? Que los algoritmos son una lista de instrucciones lógicamente ordenadas. Y eso es lo que tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes el pensamiento lógico para poder crear estos algoritmos, ¿cierto? Y que sean algoritmos eficientes para que puedan realizar la tarea que nosotros queremos que hagan. Vamos entonces. Entonces, tomándonos de lo que estaba comentando Alejandra, de esto, de las instrucciones, de los argumentos, de los procesos que tiene un algoritmo, es que, ay, no me grabo. Yo les voy a mostrar 2 videitos, ¿sí? Y si me permiten, voy a hacer dejar de compartir esto para compartirle los videitos. Y ya los tengo. Yo creo que muchos de ustedes han visto la película Lluvia de Hamburguesa. ¿Sí? La primera película, la Lluvia de Hamburguesa, donde está la super máquina que hace comida y que con la lluvia después llueve comida. Y hay una parte bien particular en esta película que se la voy a compartir. Aceite para freír. Hola, tienes que buscar el archivo que dice código de bloqueo. ¿Qué? Pon mi nombre y envíalo. ¿Ventana? Papá,
¿Ves algo que parece un pedazo de papel? Con el mouse arrástralo. Arrástralo. Sí. Ya está. ¡No se arrastra! Arrástralo en el escritorio. No pasó nada. Claro que no. ¿Sabes qué? Mí también. ¿Y cómo se llama? Alergia Ay, al maní. no, Mí eso. también. Mí también. ¿Y cómo se llama? Alergia al maní. No, la máquina. Ah, sí. Mí también. ¿Y cómo Perdón. se llama? Alergia al maní. No, la Es aceite para freír. Ahí. No, en la ventana de mi correo. Pon mi nombre y envíalo. ¿Ventana? Papá, ¿ves algo que parece un pedazo de papel? Con el mouse arrástralo. Arrástralo. Sí. Ya está. ¡No se arrastra! Arrástralo en el escritorio. No pasó nada. Claro que no. ¿Sabes qué? Ah, ya. Antes de seguir con el otro video, el papá de Flynn siguió las instrucciones de su hijo, pero no era lo que esperaba que hiciera Flynn, su papá. ¿O no, profe? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que cuando hacemos, elaboramos, creamos, confeccionamos, le damos todo un impulso para hacer una evaluación, preguntamos algo y nos contestan otra cosa? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? A mí me ha pasado. Más de una vez. Hasta que Pasó uno muchas aprende. veces. Muchas veces, ¿cierto? Y ahí uno dice, pucha, me contestaron otra cosa, a lo mejor no con palabras tan bonitas, pero ahí uno dice, hice mal la instrucción o di mal la instrucción. Entonces, las instrucciones tienen que ser claras, concisas y precisas para que la otra persona pueda hacer lo que quiera hacer. Acá Flynn le decía, arrastra el mouse, arrástralo por el escritorio. Lo hizo. Es como cuando uno, sobre todo le dice, sigue otras instrucciones y no lo hace. Y ahí es por eso que vamos a ver otro video. Tengo que correr acá. Lo tenemos. La idea es que tienen que hacer un sándwich de mantequilla de maní con gelatina. Así. ¿Ya? Entonces aquí permítanme agrandar. Este es un video un poquitito más largo, pero es interesante para mostrar por qué es importante las buenas instrucciones. Internet. You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. Then do it. I knew we were going to do this. I heard Dad talking to Mom. Choke yourself on my hand. Sometimes they do what you tell them. Step 1, get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PD. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. That doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. Yeah. Oh, yeah. I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of That means like a lot. A bit means a lot? In my world. Spread your scoop of peanut butter
onto one of your pieces of bread with the knife. All right. There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, you're doing better. That's all over. Put the 2 pieces on top of each other. This is how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. He's already ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan, it's the joke. It's the game. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? It looks like a young sandwich. I'm glad I made that for you. Can I have some fun with it? Yeah, go take that one to mommy. Okay. I edited a bit. Take 2 pieces of white bread, take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but I think it qualifies. That's a win. Profe. Déjenme. Entonces, vieron la importancia, disculpen, no lo encontramos en español, el video, de hecho tuvimos que activarle los subtítulos. Es un excelente video, es como el desafío de hacer un pan con un sándwich de mantequilla maní con mermelada, con jalea le dice. Ahí fueron mejorando las instrucciones. Cada vez fueron mejorando, hasta que lograron dar las buenas instrucciones para que pudiera hacer
el sándwich que querían, ¿cierto? ¿O no, profe? Extraordinario. Y es algo tan simple, o sea, haz un sándwich, así como, bueno, nosotros haríamos un sándwich de, no sé, de mermelada con, no, manjares muy dulce, ya, pero dos cosas, sí, hacer un sándwich. Es como seguir las instrucciones literal, tal como está escrita. Bueno, falta jamón, sí. Así. O palta mayo, no sé. Entonces es un chacarero, y ahí ya nos está dando hambre, pues, ya no estamos ahí con... Bueno. Pero ¿a qué va esto, profe? Que el... Que me van a disculpar que abrí otra presentación, una que está a medio abrir, así que permítame, estoy haciendo tiempo solamente. Profesora, dígame. por eso los gringos son muy amigos de hacer los checklists en todas las actividades que realizan, porque eso les ahorra mucho tiempo al final y dinero. Nosotros tenemos esa mala costumbre de no hacer esa actividad que ayuda mucho a que no se pierda dinero. En el sentido de que de repente por olvidarse algo, lógicamente no se produce lo que necesitamos. Sí, claro, o sea, va a depender de cultura, de todo, pero aquí lo importante del video, y lo otro del video de lluvia de hamburguesa, es que en programación, para configurar una máquina, uno tiene que dar buenas instrucciones y ser claro y preciso en cada una de las instrucciones. A lo mejor puede extenderse, fíjese que primero la hija, sobre todo, que era la mayor, le fue dando instrucciones al papá para que hiciera su sándwich. Y después fue mucho más largo, pero fue más preciso. En cada una de las instrucciones fue mucho más precisa a cada paso. O sea, es por eso comenzamos la charla con paso a paso. Programar no es algo que ideemos y al tiro nos lancemos, sino que hay que ir pensando paso a paso las instrucciones. Uno piensa la idea general primero y después dice, ya, ¿qué necesito para esta idea general? ¿Qué necesito para desarrollarla? ¿Qué instrucciones voy a dar? Y ahí uno va verificando, pero tiene que ser súper preciso. Entonces, ahora sí encontré la presentación buena, así que, perdón, se la voy a compartir, porque aquí estaban las dos imágenes, la del sándwich y la de el papá de Flynn. Y dado que queremos buenas instrucciones, los vamos a invitar a hacer un par de actividades, ¿ya? A ver si son buenos o siguiendo instrucciones o dando instrucciones, ¿ya? Entonces, la primera actividad que me tapa aquí, replicar dibujo. O sea, la idea es que ustedes repliquen un dibujo siguiendo instrucciones, ¿no? Para eso, lo primero que vamos a necesitar es una cuadrícula. Así, en una hoja cuadriculada, hagan un marco de 15 cuadrados horizontales y 12 verticales. Hagan ese tipo de cuadrícula. Puedes repetir, perdón. Una cuadrícula. En una hoja cuadriculada, haga un marco de 15 por 12. 15 horizontales, 12 verticales. Mientras ustedes hacen la cuadrícula, les voy diciendo en qué consiste la actividad o cuáles son las reglas que vamos a hacer. Entonces, para que ustedes igual la puedan usar o replicar en caso que así lo deseen esta actividad. Primero, va a haber un participante A. Pueden hacer esto en dupla o en grupo, pero tiene que haber un participante A, en este caso somos Alejandra y yo, que también vamos a tener nuestra cuadrícula y vamos a colorear 10 cuadrículas de estas, de todas las cuadrículas que tenemos, que son 15 por 12 cuadraditos, vamos a seleccionar 10 de ellos, 10 casillas de esta cuadrícula.
y no se las vamos a mostrar a ustedes. ¿Mm? Nosotras vamos a colorear y ustedes van a seguir, el resto tiene que replicar esta actividad. Entonces, dentro de su cuadrícula, el resto de los participantes, no el que está dando las instrucciones, se puede desplazar en sentido horizontal, izquierda, derecha, o en sentido vertical, o sea, arriba y abajo. Entonces, vamos a dar las instrucciones de tanto hacia la derecha, tanto arriba, tanto abajo, pero vamos a dar esa instrucción. En cada turno, o sea, en cada instrucción que uno dé, por cada instrucción uno puede desplazarse en lo más 2 direcciones. O sea, yo puedo decir 2 arriba, 3 a la derecha, o solamente 2 a la izquierda, pero no puedo decir, no se puede dar la instrucción de 2 arriba, 3 a la derecha, 2 abajo. ¿Ya? Solo a lo más 2 direcciones. Y lo otro, que el que da las instrucciones no puede dar una instrucción de tal manera de pasar por sobre una casilla que está coloreada. Entonces ahí le estamos poniendo condiciones a esta instrucción para poder dar bien las instrucciones. Entonces eso es con respecto a los desplazamientos. Ahora, el participante A, o sea, el que coloreó inicialmente su figura y la figura que quiere ser replicada, tiene que ir dando instrucciones una a una al resto de los participantes. Por ejemplo, colorear la casilla al desplazarse 5 hacia la derecha, 3 hacia abajo. Entonces, estoy en una posición que todavía no decimos en cuál partimos, y ahí nos decimos 5 a la derecha, 3 hacia abajo. ¿Cuál es el objetivo? Que dando instrucciones, el resto de los participantes repliquen mi figura, o la figura del participante A. ¿Y dónde vamos a comenzar? La casilla inicial de referencia es la que está en la posición superior izquierda. De ahí comenzamos. Entonces ahí estamos posicionados. ¿Ya? Superior izquierda. Arriba a la izquierda. Esa casilla, de ahí partimos. Y una vez que de ahí parte, cada instrucción parte desde donde quedó, desde la casilla que coloreó. Entonces usted tiene que tener una cuadrícula más o menos así. Ese es su tablero. 15 horizontales, 12 verticales. Y aquí comienza. ¿Ya? Aquí es, de ahí comienza el juego. Entonces con eso vamos a ir siguiendo instrucciones. Entonces, la primera instrucción. ¿Todos listos? ¿Todos tienen su cuadrícula ya? En su cuaderno cuadriculado ahí, solo basta marcar el... Yo no voy a participar porque no entiendo. Yo soy la primera vez que tengo este curso. No, será una actividad de como rompehielo de instrucción. Lo único que necesita un cuaderno cuadriculado y hacer el marquito de su cuaderno. ¿Ya? Entonces vamos, la primera instrucción. Desplácese 2 hacia abajo y 2 hacia la derecha. Una consulta, cuando usted dice desplácese, ¿hay que considerar el cuadrado, el primer cuadrado de donde uno está? No. Usted parte aquí, entonces si parte aquí y le digo desplácese 3 hacia la derecha, significa que está aquí 1, 2, 3. Ya, no se cuenta de dónde está. No, porque esa sería su posición 0. Ya, ok. ¿Ya? Segunda instrucción. 3 abajo, 2 izquierda. Ahí tiene que colorear.
¿Sí? Entonces usted debiera llevar 2 cuadrados coloreados. Tercera instrucción, 4 abajo y 2 derecha. Cuarta instrucción, 2 arriba, 4 derecha. Quinta instrucción, 3 arriba. Sexta instrucción, 2 arriba, 6 derecha. Séptima instrucción, 2 abajo, 2 derecha. Octava instrucción, 2 abajo, 4 izquierda. Novena instrucción, 4 abajo y 2 derecha. Y décima instrucción, 4 izquierda. Se me desbordó fuera el dibujo. De nuevo, de nuevo. Vaya revisando instrucción por instrucción. Le voy a dar unos 2 minutitos, ¿ya? Claro, usted me dijo, o sea, la instrucción fue que no se considera el punto desde donde uno comienza. Claro. Por eso se me desborda. No se desborda. Aquí usted, ahora ya nos damos cuenta que usted, profe, no es un computador, no es una máquina. ¿Sí? Que la máquina igual se equivoca. Pero se equivoca el que la programa. ¿O no? Ya nos pasó. ¿Sí? Profe. Debieran, siguiendo estas 10 instrucciones, la figura que inicialmente el participante había coloreado es esta. Entonces aquí, esta es una actividad para poder dar instrucciones y comenzar con el proceso de programar, que es dar buenas instrucciones y darla en un buen orden también. Porque cuando comenzamos aquí, eran 2 abajo, 2 derecha. Después 3 abajo, 2 izquierda. Y así fuimos completando hasta que completamos todos estos, los que están aquí. Vamos a contar, las últimas 2 no las vamos a considerar. La antepenúltima casilla que coloreamos fue esta, ¿cierto? La que estoy señalando con el mouse. Esta fue la antepenúltima casilla que nosotros coloreamos. ¿Y por qué es necesario dar una buena instrucción? Porque el participante A podría haber dicho 4 abajo y 2 a la izquierda. Porque ese es un camino para poder colorear esta casilla a partir de esto. 4 abajo, 2 izquierda. Pero para poder colorear la otra, no puedo pasar por encima de él. Entonces tendríamos que haber dicho 4
4 derechas. Entonces también el camino importa, o el orden de las instrucciones importa cuando uno programa. Entonces esta actividad de seguir instrucciones puede ayudar. ¿Mm? Esta es una actividad que siempre tiene solución por la cantidad de casillas que hay y la cantidad de casillas que se colorean. Pero hay otras que también son de seguir instrucciones, que es lo que les vamos a invitar ahora a hacer la segunda actividad, de que necesitamos analizar si tiene o no tiene solución. O cuántas soluciones, cuántos casos tiene. Por ejemplo, van a seguir con su hojita cuadriculada, así que no me la dejen por el lado, la vamos a necesitar. ¿Mm? Esta es una actividad, también es un juego que está inspirado en un juego de teoría de grafos, que también es matemática. Entonces, nosotros le llamamos color grid o coloreando cuadrícula, porque el nombre del juego en teoría de grafos es un poco violento en inglés, así que le cambiamos el nombre por lo mismo. Pero si lo quieren buscar, se llama Clover. Así es el nombre del juego, pero si uno hace la traducción es un poco violento. Entonces acá, ¿qué es el juego? El juego está conformado por un tablero cuadriculado, no necesariamente rectangular, ¿ya? Es un tablero cuadriculado, donde aquí cuyos cuadrados son las casillas. Y al inicio del juego, todas las casillas están en blanco. Este es un juego solitario. Todas las casillas están en blanco, excepción de una, de la cuadrícula. Ejemplos de cuadrículas, de tableros. Este es un ejemplo de tablero y tengo una de las casillas coloreadas. Este es otro ejemplo de tablero. Este también es un ejemplo de tablero. Este también es un ejemplo. Y este también es un ejemplo de tablero. Por eso decíamos que no necesariamente era un tablero rectangular. ¿Ya? Entonces, así está conformado. Es un tablero y que parte con una casilla coloreada. ¿Cuál es el objetivo del juego? Colorear cada casilla del tablero. O sea, la idea es que coloreemos todas las casillas del tablero, pero no es llegar y colorear, sino que tenemos que seguir algunas reglas. ¿Cuáles reglas? La primera, tenemos que iniciar desde la casilla que nos dan coloreado, que es la única casilla coloreada del tablero. Ahí comenzamos. Y al igual como la otra actividad, también podemos desplazarnos hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, en sentido horizontal. Y nos podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo, o en sentido vertical, en el tablero. Y por cada vez, solo nos podemos desplazar una vez. ¿Bien? Y cuando nos desplazamos, o sea, cada vez que nos desplazamos, coloreamos la casilla. Y la regla más importante, no podemos volver a pasar por una casilla que ya está coloreada. ¿Sí? Entonces, el objetivo es colorear todas las casillas. Comenzamos desde la casilla que nos dan coloreada. Podemos desplazarnos horizontalmente o verticalmente solo una vez. Y cada vez que nos desplazamos, coloreamos una casilla. Y no podemos volver a pasar por una casilla coloreada. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ese tablero, que dijimos que era un ejemplo de tablero. Y avanzamos. Aquí, la única opción para movernos en este tablero es movernos hacia la derecha.
Nos podemos mover izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿cierto? Entonces la única opción que tenemos, entonces al movernos tenemos que colorear eso. De esta posición, la única opción, también como está diciendo ahí la profe, me está soplando, estoy mirando que me sopla, a la derecha, ¿cierto? Entonces, coloreamos. Voy a sacar nuestros hermosos rostros ahora. Y de aquí la única opción es también a la derecha. Entonces, este tablero, digamos que es un poco aburrido, porque se puede colorear y de manera súper fácil, ¿cierto? Entonces ahí tenemos. Ese es un ejemplo de tablero. Otro ejemplo de tablero, que también lo habíamos mostrado. Tengo este tablero. Estoy aquí. ¿Cuántas opciones tengo para colorear? 2, ¿cierto? Tengo si me muevo a la derecha o si me muevo abajo. Entonces aquí vamos a hacer que nos vamos a ir hacia abajo. Entonces ahí coloreamos. De aquí podemos colorear de nuevo hacia la derecha o hacia abajo, pero no hacia arriba. Entonces aquí no podemos devolvernos. Entonces, si estoy en esta posición, entonces puedo ir a la derecha o puedo ir abajo. Si voy arriba, game over. Juego terminado, porque no puedo volver a una casilla coloreada. ¿Mm? Decidimos ir hacia abajo. Es una opción que podríamos haber hecho otro camino. También. Y ahora, si estoy en esta casilla, solo me puedo mover hacia la derecha. O sea, en esta casilla solo me puedo mover a la derecha. Entonces acá estamos teniendo condiciones para poder movilizarnos. Entonces acá ahí nos vamos moviendo. Acá tengo 2 opciones. Y así con cada uno. En lo siguiente, este es un camino a seguir. Uno puede haber optado por otro. Entonces aquí pregunta interesante. Partiendo en esta casilla, vamos a completar el tablero. Partiendo de este tablero y comenzando en esta casilla, ¿cuántos caminos tenemos? Que ahí serían, ¿cuántas soluciones tiene este problema? Entonces ahí nosotros podemos dar buenas instrucciones cuando uno programa y contar las soluciones posibles o los casos posibles. Entonces, en eso también nos tenemos que fijar cuando uno programa, que puede dar más de una solución, más de un camino para llegar al resultado final. Y preguntas interesantes serían como, ¿cuántos puedo? ¿Cuántos son los posibles casos? ¿O cuántas son las soluciones que tiene este problema? Entonces ahora vamos a mostrar algunos tableros. Vamos a ver de nuevo nuestros rostros. Marce, ¿puedes volver atrás? Es que a mí me gusta esto. Este detallito. Por ejemplo, en el caso cuando tú preguntabas cuántas soluciones, si nos quedamos pegados acá en esta imagen, yo podría empezar contando que en el primer casillero, ¿Ya? aquí tú tenía 2 opciones. 2 opciones. Ya, después avanzo, aquí tenía una opción, después suponte que la tercera tenía 2 opciones, ya llevo 3. ¿Voy acumulando o se considera solamente del inicio? ¿O las opciones son acumulativas? Si yo le preguntara a mi estudiante esto, ¿son acumulativos o parto del inicio de estas 2 opciones solamente? No, pues son acumulativas porque acá tengo 2 caminos. ¿Sí? En esta casilla tengo 2 caminos más, pero si hubiese elegido esta, también tengo 2 caminos. Es como al infinito. O sea, son finitas. Es un número finito. Pero en esto se va como, es como una bolita de nieve en el fondo, pero tiene su fin.
Sí, es finito. Sí. Ya, Y bien. todos estos problemas tienen una cantidad finita de soluciones. Entonces, uno le tiene que decir a la máquina, en este caso, que es programar, como uno como programador, como el que crea el programa, tiene que fijarse en esos detalles. Entonces, por eso es importante este tipo de juego, como para hacernos ver de la importancia de analizar todos los casos. Y aunque no parezca matemática, es la lógica. O sea, si elegimos este camino, entonces va a pasar tal cosa. Acción y consecuencia. Eso es razonamiento lógico puro. Entonces, en eso queremos centrarnos hoy día, de el vínculo que hay entre programar y matemáticas. En teoría de grafo, nudo, hay mucho de esto. No sé, están muy conectados. O sea, ahora, mire, para que esté, acá le presentamos varios tableros. Ya listo. Entonces, observemos el primero. Ahí yo les voy a dejar para que ustedes hagan 2. ¿Este tablero tiene fin? ¿Podemos colorearlo todo? Si tengo esta casilla. Si esa es este tablero tiene esta casilla coloreada, o sea, ese es su inicio. ¿Se puede colorear completamente? No. No, pero hay una opción donde tú puedes generar un poco más de lugares pintados o cuadrículas pintadas, pero no te va a quedar nunca completo. Exacto. Por más que hagamos esto, tenemos 2 casos posibles acá. Si nos vamos a la izquierda, game over inmediatamente. ¿Cierto? Porque ya no me puedo devolver, porque no puedo pasar por sobre una casilla coloreada. Ahora, si nos vamos a la derecha, después solo tengo una pura opción, irme a la derecha de nuevo. Pero después no me puedo devolver para poder pintar esa casilla. Entonces también game over. ¿Sí? Juego terminado. O sea, no se puede colorear. Entonces, acá, este tablero tan sencillo, ya nos dice que hay veces que el programa nos va a decir, oye, no se puede hacer. Y nosotros como programadores, como los que vamos a hacer ese programa, tenemos que ser capaces de decir, de poner la opción y decir, oye, cuando pase esto, entonces tú dices que no se puede hacer. Acá hay otros tableros. Quiero que se concentren en este, si se puede o no se puede completar. Desde que estoy ensambando en este de 3×3 con esa casilla coloreada y en este tablero que es más grande. Si se puede o no se puede colorear. ¿Ya? Les vamos a dar unos minutitos para que No se puede. Que lo hagan o no. Yo por mientras voy a ver el chat, ¿ya? Por la misma razón que no se puede. Dale, si tú quieres hacer la intervención, este es más tu campo. O sea, yo soy de juego, pero este es tu campo. Voy a anotar los juegos que dicen acá los profes. ¿Tú los conoces, Anita? ¿Vale? No. Sí, vamos
a descargarlo para jugar. Hoy el profe se nos adelantó. Mira, como un paseo aleatorio. Sí, pero me queda la duda a qué se refiere con paseo aleatorio. Ah, sí. Y el tiro lo asumí con lo de grafo. Ujú. Ya. Cuando hablan del tercero, ¿cuál? ¿Este es el tercero o este es el tercero? Ese, el de la izquierda. Este. Sí. Dicen que no se puede. Ese tercero sí, me equivoqué, era el tercero. Es el cuarto, no el tercero. Sí. Ya. Oye, yo veo sus cabecitas así, yo me imagino una nubecita en sus cabezas y que dice, ya, si me muevo para allá, y entonces puedo ir para acá o para acá. Así veo sus nubecitas en su imagen. Ya, eso mismo queremos que piensen en el, si hago tal cosa, entonces, ¿qué va a suceder? Porque así son las instrucciones. La mayoría es, si pasa tal cosa, entonces, ¿qué va a suceder? Y en eso nos tenemos que centrar. Es como lo que estuvieron en el taller de GeoGebra y hacíamos, o para geometría o para las funciones, poníamos, si el X estaba en tal intervalo, entonces que me graficara tal función. ¿Se acuerdan? Bueno, acá es lo mismo. Ese ya es programado. O sea, ahí estamos centrados. ¿Cómo, profe Cristian Tancara? ¿Cómo que el cuarto se podría decir el laberinto es circular? Claro, significa que si estoy en una casilla de abajo y bajo, aparezco la de arriba. Ah. Entonces no rompería las reglas porque si bajo, son las reglas, ¿cierto? Bajaría y aparecería la de arriba y así podría completar el laberinto. Ya, entendí. O sea, como estoy acá, bajo, y al bajar, al apretar abajo, puedo seguir acá. Exacto. Como la versión 2.0 del juego que dijeron del Nokia, de la víbora. No, del Snake. El Snake. La versión 2.0 permitía aparecer por otro lado. Sí. Ah, del Nokia irrompible y del Nokia del gris, así como que sí se claro. Ahí la caída de carnet. Voy a ir a buscarlo. Claro, que como no especifica qué tipo de cuadrícula es. Varios los vamos a ir a buscar el carnet. Claro, no, pero acá es limitado. O sea, por eso cuando hicimos el otro ejemplo, que de aquí tenemos solo una opción en el anterior acá. Pero ojo que eso es una crítica al algoritmo, a la lista de instrucciones. Porque, Claro, sí faltó decir qué tipo de tablero era. Correcto, eso iba, que no está especificado en la regla qué tipo de tablero es. Muy bien. Entonces eso lo tenemos que notar para que no nos pase de nuevo. Entonces, decir tablero limitado. Que es un Nokia. Mira, nos están ofendiendo. Y María, que no están. Me siento ofendida. Entonces, María José, ¿cuáles se pueden y cuáles no se pueden? Ya. Aquí, ¿cuáles se pueden? Ya. El Dijimos 2. que el primero no. El 2. 3, el 5, 12. 6 y 7. El 4 no se puede. El 5, Este
Sí, se Cinco puede. sí. Eso se puede. El 6 igual. Este, Sí. sí se puede. También Sí. se puede. Y el último también se puede. También se puede, sí. ¿Sí? Sí. De hecho, una solución para este, que era el más raro de tablero, es ese. Es un Había camino. que- sí. Ese es uno. Yo me fui como Hay más de uno. sí, fui haciendo como lombricitas, así. Sí. Subiendo y bajando en el 6. Sí. Pero Como de el- haber sido más o menos así el dibujito. O sea, si quieres lo puedes mostrar a la cámara. ¿sí? Pero este es uno de los caminos, una de las soluciones para completar el tablero. Entonces aquí sí podemos. Entonces acá lo importante, ahora voy a checar nuestras imágenes. Espérenme, ahí. La cosa de computador no me deja. Tengo que correr nuestros bellos rostros. Deja un ratito ese. Sí, no hay ningún problema. Sí, lo hicimos así porque si no, hacer todo uno por uno, mejor dijimos cuál iba a ser el camino y vamos a seguir las instrucciones, uno a uno. Ya, ok, estamos listos. ¿Ya? Entonces, cuando le apuesto que cuando lo hicieron, fueron haciendo caminos, tal como lo mostramos aquí, ¿cierto? Entonces, ustedes ya pensaron, nosotros ya pensamos por ser profes de matemática de manera lógica y de manera de la palabra que no empieza con eficiencia. Tuve toda la tarde practicando porque yo decía optimizar y no, es eficiencia al realizar un programa. Es, nosotros lo pensamos rápido, buscamos el mejor camino y ahí damos la solución. Y en matemática nosotros hacemos eso. Cuando resolvemos un problema, siempre tratamos de buscar la solución más eficaz en términos de herramientas matemáticas que uno use, en términos de número de pasos que uno hace un ejercicio, un problema matemático. Uno trata de ser lo más eficaz posible. Y esto tiene mucho que ver con eso. O sea, la idea siempre es tener la eficacia al más alto nivel en este tipo de problemas. ¿Sí? ¿O no, Alejandro? Quería interrumpir un poquito. Sí. Nomás. Se supone, profesores, que cuando uno habla de un algoritmo o de un programa computacional, ¿cierto? Porque en el fondo los programas computacionales están formados por algoritmos. Ese algoritmo tiene varias representaciones que no vamos a mencionarlas ahora, pero sí lo que uno tiene que tener muy claro al momento de programar es que uno tiene que pensar, como dijo María José hace un rato atrás, en qué es lo que necesito para el problema, cómo voy a solucionar el problema y qué voy a entregar como respuesta. Y el cómo solucionar el problema involucra todo esto que estamos viendo ahora, que sería cuáles son las cosas en las que me tengo que detener, ¿cierto? Que pasarían a ser como condiciones, que en matemática utilizamos mucho. Un caso muy rápido, digamos, de mencionar es, por ejemplo, la división. Si yo quiero hacer un algoritmo que me divida dos números, tengo que preocuparme de que el segundo número sea distinto de cero. Que la división por cero no existe en matemática y bla, bla, bla. Esos son detalles importantísimos que nosotros tenemos que considerar al momento de realizar nuestro algoritmo. Y para eso son estos ejercicios, ¿cierto?, que nos hacen pensar en cuántas soluciones tenemos, cuándo puedo o cuándo no puedo colorear toda la cuadrícula que me están presentando. Son formas de desarrollar entonces el pensamiento lógico que viene asociado con la programación. Eso, María José. Gracias. Sí. Entonces, esas eran las dos actividades que teníamos consideradas para ustedes, profe. Pero esto no ha terminado. Todavía no termina. O sea, tenemos que engancharlos de alguna forma, de motivarlos a la programación, a ir a los programas mismos, de cómo dar las instrucciones a estos software para que hagan lo que queremos
voy a ser redundante, que hagan. O sea, que realicen lo que realmente queremos que hagan. Entonces, por eso necesitamos primeramente desarrollar lo que mencionaba Alejandra, de desarrollar qué instrucción tengo que dar, en qué orden eficaz, o sea, ser lo más eficaz posible a dar las instrucciones a resolver este problema, y el cómo hacerlo. Entonces aquí vamos con una pizca de programación. ¿Y por qué una pizca? Porque les vamos a dar como digo yo, un caramelito, ¿sí? Un dulce para que nos tentemos. ¿Sí? Entonces aquí una pizca. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer los paso a paso de multiplicar dos números naturales, pero usando sumas iteradas. Esto es cuando yo era pequeñita, y creo que muchos de ustedes también, cuando nos enseñaron el concepto de multiplicar, nos enseñaron a sumar iteradamente un número. O sea, si dábamos dos números, por ejemplo, aquí yo ya estoy poniendo dos números, uno pequeño y uno no tan pequeño. El número 1, le damos el 105, y el número 2 va a ser el 6, y queremos multiplicar estos dos números usando sumas iteradas. Lo que estamos haciendo es sumar 105 más 105 más 105 más 105 más 105 más 105. Pero cuando nosotros somos pequeños, vamos sumando, asociando cada número. Entonces, 105 más 105. A ese resultado después le sumamos los otros 105. Después a ese resultado, a esa suma, le sumamos los otros 100. Y así, ¿cierto? O sea, vamos haciendo. 105 una vez, vamos contando para que no nos pasemos y sumemos de más en esta suma iterada. Después, 105 más 105, o sea, ya estamos sumando dos veces. A esa suma le sumamos 105, o sea, lo mismo que comentamos. Y tenemos 2 más 1, después 305 más 105, o sea, es la tercera vez más 1 que le estamos sumando, y así hasta llegar hasta las 6 veces. Bien. Entonces así hicimos esto. Y así lo que uno hace, o cómo lo hace. Y la pregunta es, ¿cómo decirle a una máquina que haga esto? ¿Cómo decirle a la máquina si no tenemos calculadora, se nos acabó la batería del celular, solo tenemos el computador sin conexión a internet y nuestro computador no tiene Excel, así en las peores condiciones? Y lo único que tenemos es estos programas que sabemos usar, así en las peores condiciones, así estamos ya casi en el fin del mundo porque estamos en las peores condiciones y tenemos estos programas. Se pueden descargar en el computador y los teníamos descargados porque como somos profe matemática y tenemos que enseñar esto, los teníamos en nuestros computadores. Entonces, vamos a hacer. Entonces, ¿y qué necesito? Necesito dónde almacenar el número 105. Variables. ¿Cierto? Necesito dónde almacenar el número 6. Necesito ir contando las veces que voy a ir sumando uno de los números. Y que esas cantidades de veces que voy sumando no vaya a sobrepasar al segundo número que ingrese. O al número que escojo como el segundo número. Un acumulador también para ir guardando las sumatorias. Entonces, un acumulador, o sea, necesito algo para ir registrando, ir almacenando las sumas. Y un ciclo de repetición para ir controlando la cantidad de veces que hasta donde tiene que finalizar la repetición. Exacto. Aquí empiezan a surgir los profesores que ya han tenido contacto con la computación, con la programación, ¿cierto? Sí. Mira, ahí Benjamín me tiró un while. Un while, un ciclo. Pero sí, tienen toda la razón. Se necesitan estructuras de control, se necesitan estructuras condicionales, se necesitan una serie de cosas que hay profesores aquí que todavía no han tenido contacto con ellas, entonces no saben de qué estamos hablando.
La primera aproximación, entonces, para poder realizar un algoritmo en matemática, por lo menos, es lo que acaba de hacer María José. Plantearlo, o sea, plasmarlo, perdón, en un papel. Resolver el ejercicio en un papel, ¿cierto? Y tal como hizo ella, bueno, tengo que sumar todas estas veces, y ahora viene el tema de, ya, lo voy a pasar al computador. O no necesariamente en el computador, podríamos decirles a ustedes en una hoja también, escriban las instrucciones como si esa hoja fuera el computador. Yo creo que todos tuvimos ese acercamiento cuando hicimos computación por primera vez en la universidad, los que hicimos, y que nos hicieron programar en papel, ¿o no? ¿Diagrama de flujo? Sí, también podríamos utilizar un diagrama de flujo, pero en realidad yo creo que todos programamos en papel, ahí donde no sabíamos si estaba bien o estaba mal, pero lo hacíamos igual. C++, muy bien. Entonces, bueno, la idea de este curso, entonces, es que, bueno, tenemos muchos lenguajes en los que podemos programar, con los que se empezó, ¿cierto? Como dijeron por ahí, el Visual Basic, el Pascal, claro que también es antiguo ya a estas alturas. Tenemos una infinidad de lenguajes. Los que más se utilizan, digamos, en la matemática en su tiempo fueron el C, el C++, ¿cierto? El Java en algún momento. Y nosotros, en realidad, con este curso lo que queremos es desarrollar el pensamiento lógico y que aprendan a hacer algoritmos, ¿sí? Que aprendan a hacer algoritmos para que después se enfrenten a cualquier lenguaje y puedan programar. O sea, los algoritmos que vamos a hacer van a ser en pseudolenguaje, que es un lenguaje base, ¿cierto?, que nos sirve para todos. Lo que cambia sería como alguna nomenclatura de cada lenguaje propio, y si es la orientación que tenga ese lenguaje, pero no nos vamos a meter en eso tampoco. El tema es entonces, profesores, avanza María José si es que terminaste con esto. Utilizaremos el PCInt para poder programar, ¿cierto?, algoritmos, y en el PCInt se vería más o menos de esta forma. A lo mejor se ve un poco feito, pero lo que ustedes ven ahí a la izquierda es una lista de instrucciones que yo le estoy dando a este traductor de lenguaje, que es el PCInt, un traductor del lenguaje. Y si se fijan, tienen numeritos a la izquierda, esas son las líneas. Instrucción 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Todas estas instrucciones están ordenadas, pero si se fijan también la interfaz es un poco más amigable que lo que nosotros conocíamos cuando en algún momento nos enseñaron a programar. Esto que está aquí a la izquierda entonces es el código para poder realizar la multiplicación de dos números ingresados por teclado, pero mediante la suma iterada. ¿Y cómo se ve la ejecución de este código? Acá al lado. El PCInt me abre una ventanita nueva, ¿cierto? Donde me pide lo que yo le voy diciendo que me pida. Si quieres, compartes tú el programa. Yo voy a parar de compartir. Ya. Tengo aquí entonces el programa en el PCInt. No sé si, a ver. Agrandar un poquito, ahí se ve mejor, ¿o no? Se ve bien. Ya, maravilloso. Entonces aquí nosotros le pusimos harto color. Cuando uno hace un algoritmo, otra de las cosas que tiene que tener en cuenta es que la persona o el usuario, ¿cierto?, el que va a hacer funcionar este algoritmo, no tiene por qué saberlo todo, ¿sí? Entonces la idea es dejarle las instrucciones sumamente claras, que no quepa ninguna duda como lo que sucedió con el tablero. Sí, porque en ningún momento dijimos que el tablero era cerrado, ¿cierto?, que no se podía salir para ninguna parte. Entonces, aquí nosotros le dijimos que dijera de qué se trata el programa, ¿cierto? Después le preguntamos cuáles quiere multiplicar. Y aquí viene un tema importante, que es lo que nosotros decimos que el usuario a veces no lee. Si yo le digo al usuario, ingrese dos números naturales, y el usuario me ingresa otros números que no son naturales, mi programa no puede funcionar, que no está hecho para otros números que no sean naturales. Y esa es una de las condiciones, ¿sí? Entonces, algo voy a tener que hacer para que mi programa se detenga o le pida los datos nuevamente. Luego, entonces, hacemos la suma iterada, que por ahí, como me dijeron, podemos hacer una estructura de control, ¿cierto? O un ciclo. Y tenemos que ir guardando la suma iterada en alguna parte, para después mostrarles cuál es el resultado. Entonces, si yo ejecuto
este programa. Me abre esta ventanita, donde me dice de lo que se trata el programa, ¿cierto? Y me dice presiona una tecla para continuar. Voy a presionar una tecla. ¿Qué números naturales desea multiplicar? Ingresa el primer número. Entonces, como yo soy porfiada y no sé cuáles son los números naturales, o no me di cuenta que era para números naturales, entonces voy a ingresar el -4. Ingresa el segundo número, me dice. Ya, el 3. Me lo vuelve a pedir. Eso es una forma de validar entonces que lo que yo le esté pidiendo realmente el usuario lo esté ingresando. Entonces, si yo ingreso números ahora, por ejemplo, el 4 y el 6, me dice que el resultado de la multiplicación 4 por 6 es 24. Aquí yo podría haberle agregado, en parte del código, que me dijera que vamos a sumar tantas veces tal número, o qué sé yo, muchas otras cosas más. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, ¿cierto? A medida que vayamos aprendiendo a programar. Este es uno de los programas, como les digo, que es un traductor de lenguaje, que traduce lo que es un algoritmo a lo que ustedes ven aquí en esta pantalla de ejecución. Y también vamos a ver otro programa. Estos son programas que están recomendados por el Ministerio de Educación para los planes y programas. También destacar que son programas gratuitos, súper livianos. Uno de ellos se puede usar de manera online, que va a mostrar ahora Alejandra. Entonces no son programas que requieran mucho espacio ni demanden muchos recursos del computador. Entonces se pueden descargar y todo. Sí, bueno, y el profe Gonzalo nos está mandando el link de donde se puede descargar el PCI. Y se puede descargar para Windows, para Linux o Ubuntu, así, y también para Mac. Y bueno, mire, ¿esa es una afirmación, Marcia? ¿O es una pregunta? ¿O es una pregunta? No, sí está. Yo lo ocupo con los chicos, ellos programan desde sus teléfonos. Maravilloso. Está en el Play Store y está gratis. ¿Y se llama PCInt igual? Lo encuentran sí como PCInt. Ya. Maravilloso. Bueno, y aquí vemos que igual la programación en el PCInt es bastante abstracta. Seguir esta lista, ¿cierto?, de instrucciones y qué sé yo, no saltarse pasos, que esto es lo que más cuesta al momento de programar. Sin embargo, el Ministerio propone otro programa que ustedes ya lo mencionaron por ahí, y es el Scratch. Y el Scratch nos permite programar mediante bloques. Las instrucciones son bloques. Entonces, todo lo que es como la parte difícil o abstracta de la programación, aquí se hace un poquito más amigable, ¿cierto? Porque tenemos bloquecitos para poder programar y hacer lo mismo que hacíamos con el PCI. O casi lo mismo. Hay algunas cositas. Este programa está orientado, ¿cierto?, para que los chicos hagan animaciones, hagan juegos, más bien como interactivos. Yo aquí intenté emular el mismo programa de la suma, perdón, de la multiplicación por sumas iteradas, ¿cierto? Donde aquí vemos una serie de bloques. Ocupé yo un pato para esto, y les voy a mostrar cómo sería la ejecución. Entonces le doy la banderita verde, y me dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, no le cambié los 10 segundos. Espérenme tantito, acá vamos a poner 2. Y ahora sí. El patito puedo hacer que se mueva, que hable, que haga sonidos, que cambie de color. Un problema, un detallito. Y me dice, ingresa el primer número. Entonces yo voy a ingresar el 5. Ingresa el segundo número, voy a ingresar el 7. Y me dice el pato, sumaremos 7 veces 5. El resultado de la multiplicación, así no, 5 por 7 era 35. Ahí van los 10 segundos. Claro. Si yo puedo hacer exactamente lo mismo que con el PCI, si no ingreso números que sean naturales, me va a mandar otra cosa. Si ingreso un 0, también me va a mandar a otra cosa. En realidad, es un poco más amigable porque tiene monitos, y porque contamos con estos bloquecitos de aquí,
que me permiten entonces realizar todo lo que yo quiera a nivel de programación. Por ahí leí que algunos de ustedes lo habían ocupado, pero si hay otros que no, es una muy, muy, muy buena herramienta. María José. No, nada, es solo comentar que hubiese sido ideal que cuando nosotros aprendimos a programar hubiésemos tenido estas estructuras, porque acá el Scratch tiene los colores, que me dice cuándo es de sensor, cuándo es de operador, cuándo es una variable, cuándo son bloques propios, porque uno puede crear acá sus propios bloques de instrucción. Y es como un puzzle, que no es llegar y colocar un bloque, sino que se tienen que ir enganchando estos bloques. Entonces, esto es lo que vamos. Y aquí vamos a aprovechar nos vamos a aprovechar del pánico, digámoslo así, y los queremos dejar invitados, si ustedes quieren también, a hacer una próxima charla, ya para noviembre, de cómo usar estos programas, a lo mejor un mini curso en una charla, orientado a usar o comentar estos programas. Fíjense que tratamos de darles 2 actividades para comentarles, o sea, también están en libertad de usar o no estas actividades, pero es para reforzar todo el pensamiento. Entonces eso queríamos, voy a volver a compartir acá, que era lo que había comentado Alejandra, que el Scratch, cómo se ve el código, y cómo se ve cuando uno ejecuta este código. Entonces, ese es el vínculo que hay con matemática y programación, porque para poder hacer este código necesitamos dar buenas instrucciones y dar buenas condiciones. Entonces, profesores, muchas gracias por su atención, por estar aquí. Y no sé qué más. Su participación. Sí. Muchas gracias. La disponibilidad que tuvieron para hacer las actividades también, así que le agradecemos que estén acá. Muchas gracias a ustedes también por la información que se está entregando. Muchas gracias. Sí, gracias a los profes también que nos están dando recomendaciones de Gracias. Lego, que son súper recomendables acá. Muchas gracias, Alejandra y María José. Muchas gracias a los profesores que tuvieron la disposición de participar. Y como ellas decían, vamos a dejar los invitados, ¿cierto?, para mediados de noviembre, tener una siguiente presentación donde se puede abocar más también a actividades de aula, ¿cierto? Y a lo mejor implementar algunas cosas ya más específicas del electivo. No quisimos profundizar tanto porque también sabemos que los tiempos son complejos, ¿cierto? Y requería obviamente un tiempo mayor para poder llegar a trabajar más específicamente con alguna programación. ¿Sí? Así que los dejamos cordialmente invitados para noviembre, estén atentos a sus correos, nosotros les vamos a mandar la invitación. Y eso, no sé si alguien quiere decir algo antes de cerrar la sesión. Estamos tímidos. Bien, profesores. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y estamos en contacto con ustedes. Reitero las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Que lo pasen bien.